Pasa a vosotros, hermanos. Como dice Juan el Anciano en su segunda carta, a la señora elegida y sus hijos, paz. Nuevamente, hermanos, es un privilegio estar nuevamente aquí en este lugar, en este púlpito, y que Dios bendiga también a todos mis hermanos que lo han hecho en este transcurso de estos días, de estas semanas, en el que han venido a participar del altar. Vamos a orar, hermanos. Les pido que allá en su casa, allá detrás de esa pantalla donde nos estén mirando, si desea orar conmigo, solamente lo que tiene que hacer es inclinar su rostro y ponernos en las manos de Dios. Bendito Padre Celestial que moras en lo más alto de los cielos, Señor, nuevamente estamos aquí en este lugar, Señor, listos para abrir las Escrituras, Señor, porque, Señor, nos has dado este lugar y nos sentimos dichosos, bendecidos, Señor, que nos des participación, que este mensaje que se vaya a hablar, que se vaya, Señor, a extender por todas las redes sociales, Señor, que lo reciban con agrado, Señor, porque es tu santa y bendita palabra. Bendice a cada uno de los hogares que han de recibir este mensaje, de cada uno de mis hermanos que ha de nacer en su corazón escuchar tu palabra, Señor, porque te lo suplicamos, porque te lo pedimos solamente en el glorioso nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Pasa a vosotros nuevamente, hermanos, y quiero platicarles un ratito, un momento, por unos cuantos, a lo mejor escasos minutos, qué fue lo que pasó por mi mente en estos días de atrás para poder haber hecho esta predicación que Dios me dio. Pasaban si no miento, fueron estas 2 últimas semanas, 2, y me encontraba por ahí, hermanos, llegando después de un largo día de trabajo, llegaba a la casa. Y cuando llegaba, hermanos, le voy a decir esto porque de allí me dio Dios pues en la mente ponerle título a esta predicación. Llegaba yo, hermanos, a mi casa, a la casa de ustedes, y por allí se encontraba pues ya mi hija Sara con los alimentos dispuestos para consumirlos, hermanos. Y le voy a platicar esto porque me siento bien platicarlo, y lo quiero compartir además con todos ustedes, porque al entrar de momento llegaba, ya estaba el plato, ya estaba la mesa servida, ya estaba, hermanos, el pan para consumirse, había pan en la mesa. Y de allí vino mi pensamiento en ir pues haciendo esta predicación, hermanos. Y tomaba mi asiento por allí en la mesa cuando se me indicaba que ya los alimentos estaban listos, y entraba en mí un largo suspiro, hermanos, un suspiro muy profundo, muy hondo, y me quedaba viendo pues la comida servida, el pan, como le dije hace un momento, había pan en la mesa, y me sentía constreñido, hermanos, me sentía con ciertas ganas de suspirar hondo, un nudo en la garganta, hermanos, que quería de momento a lo mejor sollozar, llorar a lo mejor, y se me hacía nudo en la garganta, y ya no podía, se me hacía dificultoso orar, porque en ese momento, hermanos, que yo hacía esto, al ver los alimentos ya servidos, y en mi mente aparecía aquella frase del maestro cuando dijo que no solamente de pan vivirá el hombre. Y eso me pasó por algunos días, en esta semana pasada, 2 semanas
semanas. En ciertas ocasiones le tuve que decir a mi hija Sara que tomara ya la oración, porque se me ahogaba la garganta. Y es verdad, hermanos, déjenme le digo que es verdad que no solamente de pan puede sobrevivir el ser humano, hermanos. No todo es comida. Usted sabe la otra parte que sigue, sino de toda palabra de Dios. Eso lo dice allá en Lucas capítulo 4, versículo 4. Y cuando eso pasaba, hermanos, contemplaba alrededor de la mesa y había pan, hermanos. Había pan servido. En estos días de asedio, hermanos, en estos días calamitosos, de calamidad, se puede decir, yo estaba consciente, y yo creo que muchos de mis hermanos y toda la iglesia está consciente, que no todos gozan de ese mismo privilegio de consumir en sus mesas lo que nosotros consumimos, lo que nosotros comemos, lo que Dios nos dispone en esa mesa. Desafortunadamente así es, hermanos. A lo mejor estamos hablando a 5 minutos de aquí al otro lado del río. Incluso pensaba que también esto estaba pasando en los míos, en los más cercanos, en los más allegados. Pero también estaba consciente, hermanos, y mi corazón latía al 1000%, porque también sabía yo que tampoco el pan espiritual lo tenían. Y muchos, déjenme decirle, que no tienen ese pan espiritual, del cual, hermano o hermana, están recibiendo o van a recibir por medio de esta red social. Se me hacía un nudo en la garganta, hermanos, y eso provocaba una angustia en mí, porque sabía que algunos de los míos no estaban recibiendo o no están todavía recibiendo ese pan espiritual. A lo mejor tampoco el literal. Y sollozaba yo, y me paraba y me ponía de pie y miraba alrededor de la mesa, y eso me hacía hacer conciencia, hermanos, de que es necesario en estos tiempos recibir aquel pan del cielo, hermanos. Déjeme decirle el título de este tema, de esta predicación. Dios me dio este título porque le plació, porque le agradó, porque me recordó en ese acto de conciencia que estaba haciendo, ponerle pan del cielo. Y vamos a hablar sobre de esto, hermanos. Así que yo les pido, si ya oró junto conmigo, o está esperando que yo le diga que puede tomar su asiento, lo puede hacer, hermanos, para que juntos podamos llevar a cabo este estudio. Les pido, por favor, que abran sus Biblias, que alisten en sus escrituras, y que juntamente, hermanos, podamos abrir este santo volumen, hermanos. Es un privilegio nuevamente decirles que vamos a ver por qué pan del cielo, hermanos. Y le invito a que vaya allí al Salmo capítulo 37. Vamos a ver a este salmista, hermanos. Vamos a ver qué es lo que nos dice este escritor, el rey David, hermanos. Este es el que escribe este salmo, y es el capítulo 37 de los salmos. Y vamos a ver el versículo 25. Y nuevamente, hermanos, déjenme decirles que me siento privilegiado al poder desarrollar esta predicación al frente de los ojos de ustedes y al frente de Dios mismo, que Él es el que me acompaña, y mi hermano que está a cargo de esta grabación. Dios les bendiga, hermanos. Nuevamente estamos aquí, y ese es un privilegio nuevamente. Gracias por todo, hermanos, y les digo que vayan al versículo 25 de su Biblia, de Salmos capítulo 37, versículo 25. Acuérdense del título, se titula Pan del cielo. Dice el rey David por medio de esta escritura, dice: mozo fui y he envejecido, y agrega, hermanos, y no he visto
justo, dice, no he visto justo desamparado, ni su simiente, dice en mi versión 1909 Reina Valera, dice que mendigue pan. Lo voy a leer nuevamente despacio. Mozo fui, dice el rey David, y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. En otras versiones, hermanos, porque procuré otra versión por allí, dice, fui joven, y luego dice, ya soy viejo, nunca vi un justo abandonado, ni a sus hijos pidiendo pan. No sé qué tanto lapso de tiempo pasó en que el rey David, siendo un mozo, siendo un jovencito a lo mejor, como lo conocemos en las escrituras, que cuidaba a aquellos rebaños en el campo, antes de confrontarse con Goliat, no sé cuántos años tenía, o desde que su mente empezó a recabar información hasta llegar a ser ya longevo, ya viejo, hermanos. No sé qué tanto recaudó en su mente, en su corazón, que miró con sus propios ojos. Déjeme decirle que no vio en ese lapso de tiempo que sus ojos hayan detectado que un justo haya sido desamparado por Dios y que los hijos de los justos anduvieran mendigando pan. Ya le dije la otra versión, que fue joven y dice, ya soy viejo y nunca había un justo abandonado ni a sus hijos pidiendo pan. Yo en manera de pregunta, hermanos, les digo, ¿ha visto a alguien de la iglesia por allí pidiendo pan, hermanos? Algunos de los hijos de Dios, por allí buscando a como dé lugar pan para comer. ¿Ha visto por allí algunos que son de la iglesia, hijos de Dios, que creen en Dios? ¿Los ha visto por allí, por las calles, en las esquinas, qué sé yo, pidiendo pan, pidiendo comida porque no se acabalaban para poder comer esa noche? Eso es a lo que se refiere el rey David, déjeme le digo, que sus ojos contemplaron en ese lapso de tiempo de su niñez, desde que empezó su mente a recabar información hasta su longevidad, ya mayor de edad. Es a lo que se refiere, que no vio en ese lapso de tiempo a nadie que anduviera así, de aquellos justos, de aquellos hijos de Dios. ¿Ha visto usted eso? Creo que la iglesia se ha esforzado bastante, hermanos, por estar al frente de esta situación y ponerse a disposición de los hermanos, de familias, qué sé yo. ¿Ha visto a mis hijos por ahí? ¿A mis hijas? Creo que yo no he visto a nadie de ustedes por allí en estos días de asedio, hermanos, de estos días calamitosos, que alguien de los de nosotros, de las iglesias de Dios aquí en El Paso, no sé, en las otras sí puedo asegurar que casi no, porque que no ha pasado esto, porque muchos líderes eclesiásticos, pues a lo mejor no siendo de la misma denominación, aún así se han encargado de sus feligreses, de sus miembros. Pero la iglesia de Dios, hermanos, creo y estoy seguro que no le ha tocado o ver a casos así, porque Dios es el que ha prohibido todo, al que ha sustentado todas esas bocas, hermanos. Entonces creo confiablemente que esto ha sucedido. Por eso el rey David, hermanos, ponía eso. Y le quería leer este texto, porque déjenme lo que dice un Salmo 94. El Salmo 94, versículo 14 dice, porque no dejará Jehová a su pueblo, ni desamparará su heredad. Fíjese nomás, Dios no va a desamparar a aquel, no lo va a dejar a la deriva, no lo va a dejar por allí, hermanos.
necesitado, hambriento o sin recibir una comida o dos al día, porque así es Dios, hermanos. Es misericordioso y creo que Él provee todo lo necesario para que nosotros estemos alimentados. Pero ¿por qué pan del cielo, hermanos? ¿Por qué pan del cielo? En el trayecto del transcurso de nuestras vidas, de nuestros años, ¿cuántas calamidades han sobrevenido a nuestra vida o hemos pasado en gobiernos, en presidentes, qué sé yo? ¿Cuántos tiempos calamitosos, cuántas calamidades, cuántos tiempos difíciles nos han dejado ver la edad que tenemos hasta ahorita? Claro, a ver, hermanos que tienen ya 80, 90 y pueden contar sus historias y cosas desagradables, a lo mejor por las que tuvieron que pasar por tiempos difíciles como los que están por culminar o lo que está pasando. No quiero tocar mucho el tema de eso, hermanos, porque yo quiero enfocarme en el título de esta predicación. Entonces, ¿cuántas calamidades nos hemos visto en nuestros años, en el transcurrir de nuestros años? Y el Eterno siempre nos ha dado, hermanos, el pan de cada día. Algunos tienen sus propios testimonios, yo tengo los propios míos, alguien más tiene sus propios testimonios de que Dios no lo ha dejado por ahí sin comer. ¿Dónde pasó esto? No sé, solamente allá donde crecieron, allá donde nacieron. Pero es bueno pensar esto ahorita, hermanos, porque Dios no nos ha abandonado, nos ha estado alimentando, y a lo mejor, hermanos, con pan del cielo, déjenme le digo que esto ha estado haciendo, y nosotros, hermanos, a lo mejor ni nos hemos estado dando cuenta o percatando de que ha sido, de que todo lo que hemos recibido es de la mano de Dios. ¿Por qué? O porque son tiempos difíciles, porque algunas veces el nerviosismo nos alcanza, también la preocupación, etcétera, muchas cosas que no nos percatamos de momento que Dios es el que nos ha estado alimentando. ¿Cuántas veces ha recopilado en su teléfono todos los hermanos, ha hecho una lista de todos los hermanos que se han esmerado y han venido a este púlpito a dejarle ese pan del cielo? Gloria a Dios por eso, hermanos, porque no nos ha faltado el pan del cielo. Entonces, hermanos, vamos a ir, quiero que vaya a su Biblia y vaya a visitar aquel Salmo 78, versículo 24. Ahí nomás dele unas cuantas vueltas a su hoja y se va a encontrar en el Salmo 78, versículo 24 al 25. Note usted lo que está en este santo volumen, hermanos. Dice, como breve reseña, hermanos, dice el versículo 24, dice: hizo llover sobre ellos maná para comer, y dióles trigo de los cielos. Y lo dice el 25, hermanos: pan de nobles comió el hombre. ¿Cuándo sucedió esto, hermanos? Cuando salen de Egipto. Usted conoce la historia. Iban por el desierto y se quejaban por allí. Empezaron a suceder rebeldías, empezaron a contradecir a Dios, empezaron a caer tuvieron decadencia mental, espiritual, qué sé yo, que empezaron a hablar en contra de Dios. Y Dios los escucha. Note desde el versículo 18, hermanos, dice: pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto. Como luego dicen por ahí, se ponían sus moños, hermanos, y pedían comida a su gusto. En su mente, en su corazón estaba la comida. Y dice el 19: y hablaron contra Dios, diciendo: ¿podrá poner mesa en el desierto? Hacían la pregunta: ¿podrá poner mesa en el desierto? Dudaban que el Eterno, que aquel Dios poderoso en misericordia, en amor, no era capaz de poner mesa en el desierto. ¿A qué se refería cuando dice, a qué se referían cuando dice: ¿podrá también poner mesa en el desierto? ¿A
poco nos va a poder dar de comer? He aquí, dice, ha herido la peña, corrieron aguas y arroyos salieron ondeando. Y lo preguntan otra vez, ¿podrá también dar pan? ¡Wow! Había ciertas interrogativas en ellos que sentían que Dios no era capaz de hacer algo por ellos en medio de una incertidumbre cuando salen de aquella esclavitud de Egipto y van por el desierto. Y dice el 21, por tanto, ¿qué cree que pasó? Escuchó Jehová, oyó Jehová y se indignó, y encendióse el fuego contra Jacob, y el furor subió también contra Israel. Dice el 22, por cuanto no habían creído a Dios, ni habían confiado en su salvación, en su salud. Dice el 23, a pesar de que mandó a las nubes de arriba, y note lo que dice la parte baja, y abrió las puertas de los cielos, hermanos. Había abundancia. Cuando dice esto, abrió las puertas de los cielos, es porque algo grande iba a acontecer de la mano de Dios. Para aquellas gentes que se la mantenían quejando, aquellos hombres que decían, ¿sí podrá dar pan? ¿Sí podrá poner mesa? Entonces, hermanos, su pensamiento solo estaba en la comida literal. Pero Pablo dice allá en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 3 y 4, dice que todos bebieron de la misma vianda espiritual en ese entonces, y que todos bebieron de aquella bebida espiritual. Pero ellos no se dieron cuenta quién es el que los sustentaba, hermanos. Cuando aparecen las codornices por allí, cuando aparece aquel pan, aquel maná, y vuelvo a repetir el versículo 24, e hizo llover sobre ellos maná para comer. Y dióles trigo, ¿de dónde, hermanos? De los cielos, provenía de los cielos, de donde se encuentra Dios. Dios era el que movía. Todo lo que recibían era de Dios. Y luego dice el 25, dice el escritor, pan de nobles comió el hombre. Caray, hermanos, de veras, gócese por lo que usted está escuchando con esto, porque aún en medio de una grande rebeldía, ¿qué cree? De una grande rebeldía hacia Dios, él permaneció fiel, y pan del cielo comieron, pan de nobles, dice el escritor, pan de fuertes, pan de dignos, pan de excelentes, vino a ser consumido por el hombre, hermanos. Pero esto no para allí. Allá en Malaquías 3:10, hermanos, dice, claro, se refiere a los diezmos en ese momento que hablaba a Malaquías, y dice, probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y vaciaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Imagínense cuando dice el profeta Malaquías, aquel de los profetas menores, dice, pruébenme esto a ver si no abro las ventanas de los cielos. Y dice acá el versículo 23, parte baja, y dice, y abrió las puertas de los cielos. ¿Qué significa esto, hermanos? ¿Qué significa cuando dice que cuando abrió puertas, las puertas de los cielos, cuando abrió las ventanas de los cielos, como dice Malaquías 3:10? ¿Qué significa esto, hermanos? Algo grande que el ser humano puede experimentar de Dios mismo, a que no le llegue a faltar nada para sobrevivir en días de calamidad, en tiempos de calamidad, en tiempos difíciles. Pan del cielo recibieron, pan del cielo hemos estado recibiendo, y a lo mejor, hermanos, no hemos puesto atención a las grandes y muchas misericordias del Eterno, hermanos. Así que gócese, hermanos, porque no, dijo el rey David, y tenía mucha razón,
no he visto ningún justo abandonado, ni tampoco sus hijos pidiendo pan. Entonces, esto es bueno saberlo, hermanos, porque creo, déjeme le digo, creo, lo vuelvo a decir, que el mismo Dios que les proveyó todo esto, que les dio manos llenas, que les dijo que abriría las puertas de los cielos, que abriría las ventanas de los cielos, es el mismo Dios que usted tiene, que nosotros tenemos, que yo tengo, en el cual decidimos creer. Y por allá dice Job, dice, vamos a ir allá a Job capítulo 2 para no errar, hermanos, y decirle otra cosa. Dice ahí en Job capítulo 2, dice el capítulo 2, versículo 10, parte baja, dice, también recibimos el bien de Dios, y el mal no lo recibiremos. Eso es lo que le dice Job a su mujer, que recibiremos solamente el bien de Dios y el mal no lo recibiremos. Entonces, hermanos, claro que está difícil, creo que a algunos se nos ha dificultado todavía hasta la fecha para asimilar estos tiempos. No nos sentimos completos, nos sentimos todavía por allí rezagados, por allí todavía sin asimilar que sigue. Pero, hermanos, Dios proveyó a todas estas gentes cuando iban por el desierto y no les faltó nada, hermanos, nada. Pero sí dudaron de la salvación de Dios y se hacían preguntas: ¿podrá poner mesa aquí? ¿Podrá poner pan? Wow, y nosotros hemos estado alimentándonos en lo literal como en lo espiritual. No nos ha faltado, hermanos. Yo bendigo a Dios porque mis hermanos se han esmerado grandemente, hermanos, para que usted pueda recibir el pan del cielo. Ha recibido el mensaje en su cámara, de su teléfono, en su pantalla del televisor, allí en casa, y eso debemos de estar, por eso debemos estar agradecidos, hermanos. Vamos a ir allá a Oseas, capítulo 11, otro de los profetas menores, hermanos. Acompáñenme hasta allá, vamos a leer allí en Oseas, capítulo 11, y vamos a leer del 1 al 4. Se encuentra pasando Daniel, hermanos, ahí se encuentra Oseas, otro de los profetas menores, y vamos a leer el capítulo 11, versículo 1 al 4. Dice el versículo 1: cuando Israel era muchacho, yo le amé, dice Dios, y de Egipto llamé a mi hijo. Como los llamaban, dice el versículo 2, así ellos se iban de su presencia. ¿Y a dónde se iban? Léalo esa escritura. A los Baales sacrificaban y a las esculturas ofrecían sahumerios. Toda una rebeldía en toda su esplendor, como en los tiempos de hoy, hermanos. Y dice el 3, yo con todo eso guiaba en pies al mismo Efraín, tomándolos de sus brazos, y lo agrega, y no conocieron que yo les cuidaba. ¿Por qué, hermanos? Yo me hago la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué no conocieron que Él los cuidaba, hermanos? Por lo mismo que usted acaba de leer al principio, por tanta rebeldía que había en ellos, como lo hay en estos tiempos. Dice el 4, con cuerdas humanas los traje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo sobre sus mejillas, y llegué hacia Él. ¿Qué dice abajo? La comida, pan del cielo, pan de la mano de Dios, hermanos. En medio de toda esta grande calamidad, hermanos, vuelvo a repetir eso,
presente que todavía, hermanos, asedía al ser humano todavía hasta este tiempo, y que va dejando una estela, hermanos, llena de desesperación, de conmoción en esas mentes, y aparece aún todavía, hermanos, la rebeldía, y se pasa por alto y se desconoce, hermanos, de quién nos cuida, de quién dependemos. Como dice el versículo 3, la parte baja. ¡Qué ingratitud! De mi parte digo, no se dieron cuenta que Él los cuidaba. ¿Por qué escribe esto el profeta, hermanos? Porque es lo que le da Dios. Y por medio de esta escritura, porque el profeta escribió esto, nos damos cuenta que a Dios le duele cuando ignoramos de que de la mano de Él recibimos aquel pan del cielo, hermanos. Y se siente triste Dios. Al leer esto, hermanos, lo mismo sentía, se me vino en la mente cuando estaba en la mesa de mi casa, que es su casa, a punto de consumir aquel pan, aquella comida, y a mi mente vino que no solo de pan, como dijo el maestro, puede vivir el hombre, sino de la palabra de Dios. ¿Ha estado leyendo? ¿Ha estado leyendo en casa? ¿Ha estado estudiando las escrituras? ¿O les ha dado carpetazo, hermanos? ¿O se espera hasta que le llegue la predicación de mis hermanos y durante la semana? Entonces, si es así, déjeme le digo que entonces estamos pensando solamente en el pan literal. Y la palabra de Dios, pregunto, entonces, si estamos leyendo, si estamos estudiando, si estamos enterándonos, yo no digo que todo el día, pero llega un punto en que usted tiene que hacer un momento, un campo, un tiempo para poder ir a leer y llenarse de la palabra de Dios más que todo. Son tiempos difíciles en que esto tiene que acontecer en el ser humano. Jesucristo mismo lo dijo. Y si no lo está haciendo, y si no se ha esmerado en hacerlo, créame que hay un ser que está esperando un descuido suyo, un descuido mío, de no estar informándonos para poder hacer de las suyas, para poder empezar a actuar. Porque quiso entrar por el maestro y decirle, después de 40 días de ayuno, sin comida, y le dio hambre al maestro, dice Lucas 4:4, y le dijo que hiciera que esas piedras se convirtieran en pan. Y acontece que le dice el maestro esto: no solo de pan vivirá el hombre. Pero el diablo, hermanos, este ser mentiroso que se aprovecha en los momentos más cruciales, más difíciles, empieza a trabajar. Yo le invito, hermanos, que no se espere hasta que le llegue la predicación a su casa, sino que en la semana haga un espacio e infórmese, hermanos, de la palabra de Dios. No es una llamada de atención, simplemente, hermanos, que estamos recibiendo pan del cielo, y le quiero dar a saber esto, que a lo mejor en medio de toda esta rebeldía no hemos estado llenando nuestro corazón de la palabra de Dios. En otras versiones, déjeme le digo la parte baja del versículo 4. En otras versiones, volví a consultar otra versión y dice: los atraía con cuerdas humanas, con lazos de amor. Yo era para ellos como las personas que alzan a un niño contra su mejilla. Y dice: me inclinaba y les daba de comer. Fíjese el amor de Dios, fíjese cómo actúa Dios, que a lo mejor yo paso por alto. Yo lo que quiero es, en mi desesperación, después de una muy grande trabajo, cansado, llego desesperado a ver que me encuentro en la mesa, en el refrigerador, antes de pensar que si tengo algo que revisar en la Biblia.
pero bueno, inconscientemente o conscientemente, no me percato de momento que hace falta enterarme de que Dios es el que me está dando de su mano. Vamos a ir a otra cita bíblica, hermanos, y vamos a ir hasta el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 1 en adelante. Acompáñeme, por favor. Juan, Evangelio de San Juan, capítulo 6. Dice el versículo 1 en adelante, del versículo 1 al versículo 14, y de allí brincaremos algunos versículos y empezaremos del 22 en adelante, hermanos. Pero en este momento vamos al versículo 1. Pasadas esas cosas, fuese Jesús de la otra parte de la mar de Galilea, que es el de Tiberias. Y seguíale grande multitud, mucha gente, hermanos, porque veían sus señales que hacía en los enfermos. Y subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. El 4. Y estaba cerca de la Pascua, la fiesta de los judíos. Y como alzó Jesús los ojos y vio que había venido a grande multitud, le dice a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman todos estos? Le dice a Felipe. Mas esto decía para probarle, o sea, para probar a Felipe, porque él sabía lo que había de hacer, o sea, refiriéndose a Felipe. Respondió Felipe, dice el 7, 200 denarios de pan no les bastarán, son muchos, claro, para que cada uno de ellos tome un poco. Dice el 8, dícele uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro: un muchacho está aquí que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto entre tantos? O sea, estaban limitados de comida, no había para tantos. Le explica Felipe y le explica también Andrés al maestro. Bueno, dice el 10, les da unas ciertas pues no sé, les dice algo por ahí el Señor y les hace algunas señas y les dice: ¿saben qué? Hacen en unas indicaciones, dice: hagan que se acueste la gente. Y había por ahí, dice, a mucha hierba, no sé qué tan alta tenía la hierba, dice, pero dice que había mucha hierba en aquel lugar, y recostárense como número, dice, hermanos, la escritura, que de 5,000 varones. Imagínense 5,000 varones para darles de comer. Bueno, dice el 11, y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, repartió a los discípulos, y los discípulos a los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Había abundancia, hermanos. Otra vez se abrían las ventanas de los cielos. Otra vez vemos aquí que se abrían las puertas de los cielos. Y dice el 12, y como fueron saciados, o sea, fueron llenos, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos que han quedado, porque no se pierda nada. Cogieron pues e hicieron 12 cestas de pedazos de 5 panes de cebada que sobraron, que había a los que habían comido. El 14, aquellos hombres entonces, como vieron la señal de que Jesús había hecho, decían: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Cuando ya estaban llenos, cuando ya estaban saciados, cuando ya estaban hartos, cuando había hartura, sale de su corazón estas palabras y dicen: de veras que había de venir, que este es el profeta que había de venir al mundo. Pero note usted que tuvieron que comer primero y tuvieron que ver comida primero para poder decir estas palabras. Y más adelante el Señor les reprende. Note el versículo 22 en adelante. El día siguiente
la gente que estaba de la otra parte de la mar, como vio que no había allí otra navecilla, sino una, y que Jesús no había entrado con sus discípulos en ella, sino que sus discípulos se habían ido solos, y que otras navecillas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan, después de haber el Señor dado gracias. Como vio pues la gente, o sea, aquella multitud, aquellos 5,000 gentes, como vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las navecillas y vinieron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole de la otra parte de la mar, dijéronle: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y dijo, casi ni sabía decir verdad es el maestro, ¿verdad? Decía lo que él ya conocía que estaban pensando ellos. O cualquiera de lo que ya sea usted o yo, él lo sabe. Antes de que lo pensemos, él ya lo sabe. Y les dice, y les reprende en el versículo 26 les dice: respondióles Jesús y dijo: de cierto os digo que me buscan, no porque vieron las señales, sino porque cree que le buscaban, sino porque comieron pan y os hartasteis. Por eso me buscan, por eso me siguen, no por las señales que hago. Wow. Déjeme le digo, hermanos, y muchas veces me he preguntado en el trayecto de estos días que le platicaba al principio, si no estaré yo, hermanos, siguiendo al maestro solo porque me da altura. Me he pasado por mi mente eso porque no me ha faltado el pan en la mesa. ¿No será eso? Y eso viene a mí, hermanos, y lo expongo porque estamos tan acostumbrados a que no nos falte nada. Y por eso viene esa pregunta. Y sin darme cuenta yo de que debo desear mejor el pan espiritual, el pan del cielo, que viene de la mano de Dios, a lo mejor yo mismo soy siendo así. Pero una cosa sí es seguro que le voy a decir. Si yo hubiera estado, hermanos, en este grupo, o en este grupito de 5,000, si yo hubiera estado ahí, creo que yo también me hubiera llevado esta reprenda de parte del maestro. ¿De veras? Porque conoció su pensamiento de ellos y les dijo: ustedes, pues por eso andan atrás de mí. Dice el 27, trabajen no por la comida que perece, mas por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, les va a dar, porque a este señaló el Padre, que es Dios. Y dijéronle: ¿qué haremos que obremos las obras? ¿Qué haremos para que obremos las obras de Dios? Y respondió Jesús y díjoles: esta es la obra de Dios, que creas en el que Él ha enviado. Que crean en Él, que de veras crean en Él. Y no porque les doy de comer, sino porque de veras tienen que creer en mí, en el que envió Dios. Bueno, dice el 30, dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras? Fíjese más, todavía resistiendo al maestro. Dice el 31, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio de comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. También a nosotros, hermanos, nos da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida ¿a quién? Al mundo, hermanos. Por eso el título de esta predicación, pan del cielo. Y dice el versículo 34, y dijéronle, ahí lo tiene en su Biblia, si quiere leerlo, está en voz alta, y dijéronle: Señor, danos siempre de este pan.
Eso es lo que debo exclamar yo, eso es lo que debe de exclamar la iglesia, gozosos, síguenos dando, todos juntos, unánimes diciendo, síguenos dando de este pan del cielo. Danos siempre de este pan. Y Jesús les vuelve a decir, yo soy el pan de vida, y el que en mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Ahí está, hermanos, el pan del cielo, el que todo viene de Dios, pero nosotros debemos de desear ese pan del cielo, como dijeron ellos en el versículo 34, que esperando en Dios siempre, hermanos, siempre se nos otorgue este pan del cielo, que podamos decir esta parte. Siempre que tengamos en nuestro corazón decirle, darnos este pan, porque no se debe de ignorar por quién hemos estado siendo alimentados, hermanos, en estos tiempos. Todo este tiempo que llevamos sin congregarnos, déjeme le digo, hermanos, que hemos recibido ese pan del cielo. Todos aquellos hermanos, mis hermanos, que han venido a pararse aquí al frente de este púlpito, a participar, hermanos, del altar, nos han llevado ese pan del cielo hasta nuestros hogares, hermanos. Porque es necesario comer siempre de este pan, hermanos, que haya siempre este pan en nuestra mesa, hermanos. Porque déjeme le digo, nos han dado de comer pan, como dice la Biblia, pan de nobles. Wow, hermanos, de veras que hay mucho más que leer para sentirnos de veramente saciados, que nuestra alma no se sacie de pan literal, sino que también vaya acompañada de ese pan del cielo, de ese pan espiritual, de esa bebida espiritual, de lo que el ser humano está hambriento, sediento, hermanos. Vamos a ir allá otra vez a los profetas menores, y se encuentra la cita bíblica en Amós capítulo 8, versículo 11, hermanos. Vamos a ir otra vez allí a aquel profeta que se llama Amós, capítulo 8, versículo 11 y 12, hermanos. Dice el versículo 11, agrega el escritor que es Amós, dice, he aquí vienen días, dice el Señor Jehová, en los cuales enviaré hambre a la tierra. Dice, no hambre de pan, ni de agua, dice, sino de oír la palabra de Jehová. Vienen días, hermanos, créanmelo, se acercan más días, pronto están por llegar más días, donde enviará hambre a la tierra. Pero dice el profeta que no de pan, ni de agua, ni de sed, sino de oír la palabra de Dios, hermanos. Y vuelvo a decir lo que dijo Jesucristo, no de pan vive solamente el hombre, sino de la palabra de Dios. Entonces dice el versículo 12, note lo que dice, lo que acontecerá en tiempo futuro, dice, e irán errantes de mar a mar. ¿Tendrá caso de ir errantes de mar a mar? No, hermanos. En la Biblia mar significa gentío, mares, naciones, gentes, pueblos, muchedumbres. Entonces dice, irán errantes entre las gentes, desde el norte hasta el oriente, y lo dice, discurrirán buscando palabra de Jehová y no le hallarán. Correrán a buscar, discurrirán, quiere decir, irán a buscar, correrán a buscar la palabra de Dios, y lo dice, y no la encontrarán, no encontrarán. Así que el tiempo, hermanos, el tiempo es preciso, es el momento de que usted se mantenga ingiriendo este pan espiritual, conocimiento bíblico, que se llene su corazón, su alma, su espíritu de la palabra de Dios, para atravesar todas estas calamidades. Decía por ahí una
un anunciador de la televisión que tenía un programa que no quiero decir el nombre, pero decía así: aún hay más, hermanos. Créanme que de esto aún hay más, porque el profeta dice: vienen días, o sea que están días por venir, aún faltan días por venir, o sea que van a llegar más días en que las gentes van a andar errantes por allí, de gente entre gente, de mar a mar, informando que querrán escuchar de la palabra de Dios. Habrá hambre, no habrá hambre de pan, sí habrá mucha hambre, pero no de pan ni de beber de sed, sino que de la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué? Porque los días, pues creo que van a ser muy malos y la gente va a querer escuchar de aquí, de allá, y no van a tener un llene. Pero ¿qué creen? No van a poder. Dice el versículo 12, la parte baja, dice: y no la hallarán. Entonces correrán a buscar y no la hallarán. Qué grande es nuestro Dios, hermanos, porque nosotros tenemos ese privilegio de que Dios nos sustenta con su mano y nos manda ese pan del cielo por parte de mis hermanos, que por medio de mis hermanos, ¿verdad? Como los usa Dios, cada quien a su manera, y nos llevan ese pan espiritual a la mesa, hermanos. Déjeme le digo, hermanos, para ir terminando. Cuando todo esto culmine, cuando este tiempo que estamos pasando ahorita culmine, ya que termine, y también cuando termine esta predicación, hermanos, si se siente un poco de hambre, hermanos, cuando ya termine esta predicación, si siente un poco de hambre, o si no es que antes vaya a estar comiendo, oyendo esta predicación, no quiero ir más allá, solamente lo dije así, solo recuerde las palabras del Señor, que no solo de pan puede vivir el hombre. Llénese primero del pan espiritual. Si ya comió o lo está haciendo en estos momentos oyendo la predicación, es de cada quien, hermanos, no sé, pero entonces la palabra de Dios debe ser ingerida en nuestro corazón, hermanos. Entonces, también, hermanos, está escrito allá en cierta parte de la Biblia, parece que es en Juan 32 en adelante, en el Evangelio de San Juan, capítulo 4, versículos 32 en adelante, dice, hermanos, el mismo maestro le dice: yo tengo una comida que comer, que ustedes no saben, dice a sus discípulos. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió, así les dice, y que acabe su obra. Eso es lo que les dice a los discípulos. Y les dice: ¿no dicen ustedes que aún hay 4 meses hasta que llegue la siega? Y les dice el maestro, hermanos, les asegura, dice: he aquí les digo, que levanten su mirada, que levanten sus ojos, que alcen sus ojos y miren por los lugares, y miren por todos los lugares, dice, porque ya están blancos los campos, ya está todo listo para la siega, hermanos. Ojalá y me comprenda las palabras del Señor. Eso es lo que les dice a sus discípulos: alcen sus ojos, volteen para los lados, volteen su mirada hacia arriba, miren bien y verán que todos los lugares, todos los campos ya están blancos, y cuando ya están blancos es porque ya está listo para la siega. Hermanos, yo les hago la invitación honestamente, que cuando todo esto se acabe, que cada uno de nosotros tenga, hermanos, en nuestro corazón, los que hemos sido saciados de este pan del cielo, hermanos, que cuando todo esto termine, culmine, que todo esto haya pasado como un sueño, que haya quedado en la nada, que venga a nuestro corazón, a nuestra mente, y tengamos, déjeme le digo en estas palabras mías, que tengamos esa grande necesidad, esa grande prioridad, hermanos, de llevar ese mismo pan espiritual que a nosotros se nos ha dado.
que tengamos esa prioridad, esa necesidad para llevar ese mismo pan espiritual del cual nosotros hemos sido saciados, y que a los que no les ha llegado, que no les falte en su mesa, hermanos. Que no les falte en la mesa aquel pan del cual nosotros recibimos y estamos recibiendo. Que tengamos esa prioridad en nuestro corazón cuando todo esto culmine, cuando tengamos esa necesidad de ir a tocar puertas para llevar aquel pan, hermanos. Ustedes saben de qué les estoy hablando. Se nos dejó una comisión, hermanos. Y creo, como dijo Amós, va a haber mucha hambre, vienen muchos días en los cuales va a haber hambre en la tierra, pero no de pan. No de pan, hermanos, ni sed de agua, sino de la palabra de Dios. Que ese momento, cuando se nos demande, sea provechoso para nosotros, para poder llevarles ese pan a la mesa. Que sean saciados al igual que nosotros. Entonces, que eso exista como prioridad. Dijo el apóstol Pablo: ay de mí si no predico este evangelio. Así que, hermanos, de lo que de gracia hemos recibido, gracia tenemos que dar. De lo que hemos recibido gratis, también hay que darlo gratuitamente. No se quede con lo que a usted le han dado gratis. El pan del cielo. Por mi parte es todo, hermanos. Deseo que Dios le bendiga a toda su familia y sinceramente les digo, hermanos, paz a todos ustedes. Dios los bendiga.